Quienes estamos inmersos en el mundo de la observación de aves, siempre estaremos al tanto de poder observar un ave que no hayamos visto con anterioridad. He ahí la importancia de continuar visitando lugares nuevos para nosotros, pero sobre todo lugares donde existan aves que no se vean en otras partes del Perú. En el norte del Perú, a pocas horas de la frontera con Ecuador, existe un área de conservación regional que protege un ecosistema único, un lugar con unas aves fascinantes que no se verán en ninguna otra parte de nuestro país. Acompáñenme a explorar este fantástico lugar. La Cordillera de los Andes, una maravilla natural de más de 8.500 kilómetros de largo, se extiende desde el lado occidental de Venezuela, atravesando los países de Ecuador, Colombia y Perú, hasta alcanzar el extremo sur de Chile y Argentina. Sin embargo, a lo largo de esta imponente cordillera se encuentran características geográficas que forman lo que en ecología se conocen como barreras geográficas, dividiendo esta vasta cordillera en secciones únicas y fascinantes. Una de estas secciones es la Cordillera Real Oriental, que se origina en el majestuoso macizo colombiano. Atraviesa todo Ecuador y solo una muy pequeña parte se adentra en el territorio peruano, siendo interrumpida por el poderoso río Marañón, impidiendo así el desplazamiento de ciertas especies de aves hacia el sur. Esto crea un aislamiento único para estas aves, separándolas del resto del país. Acompáñenme a explorar este lugar escondido y buscar las aves de la Cordillera Real Oriental en el extremo norte del Perú. Nos encontramos en la ciudad de San Ignacio, capital de la provincia del mismo nombre, y que junto con otras 12 regiones conforman la maravillosa región de Cajamarca. Esta localidad, además de situarse en un lugar espectacular, es quizás una de las ciudades más ordenadas y limpias que he visto en nuestro país. Su clima es tan cálido como el gran corazón de su gente. Y es desde aquí que saldremos en la búsqueda de las mejores aves. San Ignacio es sorprendente y son muchos los atractivos naturales y culturales que aquí se pueden visitar, así como excelentes restaurantes donde podemos disfrutar de una fabulosa y deliciosa gastronomía. ¡Salud! Si bien estamos locos por las aves, otra de las cosas que más disfruto en mis viajes de pajareo es la exquisita gastronomía del Perú. Me encuentro con Sara Luz, quien es propietaria del restaurante Tunca Mayani aquí en San Ignacio, Cajamarca. Hola Sara Luz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a San Ignacio y bienvenidos al Tunca Mayani. Acá para mostrarte nuestra gastronomía peruana, nuestra gastronomía sangnacina. Como verás, unos patacones deliciosos, patacones a la chalaca, un chaufa amazónico y una cecina con tacacho al más fiel estilo de Tunca Mayani. Y para brindar tenemos la cerveza artesanal Atávica. Salud con cerveza de guayusa en San Ignacio, Cajamarca. Salud con Atávica. Salud. Salud.
Buenísimo, buenísimo. Junto con los amigos del Área de Conservación Regional El Chaupe, Cunia y Chinchiquilla, iremos en la búsqueda de algunas aves. En esta ocasión, mi amigo Wilmer Ortiz, biólogo experto en la zona y jefe del Área de Conservación Regional, nos conducirá por los lugares ideales para el avistamiento de las aves. El Área de Conservación Regional, Bosques El Chaupe, Cunia y Chinchiquilla, es un conjunto de bosques de diversas montañas que junto con el Santuario Nacional Tabaconas Nambaye protege una muestra representativa de los bosques de la Cordillera Real Oriental. Nosotros iremos al sector denominado El Chaupe, en el cual por su abundante diversidad nos permite observar estas grandiosas aves. Acompáñanos, no se lo corten. Esta área de conservación regional es verdaderamente asombrosa, ya que no solo protege un ecosistema único en el país, sino que también fomenta entre la población local el uso de los recursos naturales de manera sostenible. El café es un ejemplo excepcional de esto. Vamos juntos a adentrarnos en este fascinante mundo aromático y descubrir más sobre cómo se cultiva de manera responsable en esta región. Prepárense para despertar sus sentidos y descubrir la magia del café en este impresionante destino. Esta es la finca de café El Pino y entre sus árboles se produce uno de los mejores cafés del Perú. Y además de haber sembrado el café, se ha manejado con muchísimo criterio el manejo de la sostenibilidad. Y manejar la sostenibilidad significa vivir bien con el entorno. Y para vivir bien con el entorno es crear todas las condiciones, primero para los suelos, calidad de plantaciones, qué plantaciones vamos a sembrar, y dentro de ello prácticamente hace mucho tiempo atrás nosotros hemos planificado que dentro de toda esta experiencia prácticamente podamos empezar a desarrollar o a incrementar el número de aves. Pero para incrementar el número de aves se necesita flores, se necesita frutos, y eso es justamente lo que tiene la parcela Los Pinos. Tiene bastante árboles con fructificación, flores, árboles pequeños también con fructificaciones, que eso nos permite poder tener más de 50 especies de aves. Para hacer una agricultura sostenible no se necesita hacer extensiones de cultivos, sino dentro de la misma finca se puede hacer toda una articulación integral que nos va a permitir poder ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Y a lo menos también vamos a abaratar costos. Y ustedes como pueden apreciar la calidad de materia orgánica que hay, ¿no? Imagínense, es increíble porque acá tiene el suelo agrícola y ya está prácticamente humificado, ¿no? Tiene cantidad de nivel microbiano y es un suelo que está bastante mineralizado. Realmente es que huele a Kion. Estos frutos de acá los voy a pasar. Durante años, sin ser conscientes del impacto negativo en la naturaleza, se devastaron miles de hectáreas para establecer plantaciones de café. Sin embargo, en la actualidad existen prácticas agrícolas menos invasivas y fomentan la producción de granos de café en una mejor relación con los árboles circundantes. Esta práctica es extraordinaria, ya que los árboles proporcionan un hábitat vital para numerosas especies de aves y a la vez proporcionan una sombra beneficiosa para el cultivo de este fruto tan aromático. Y lo más importante es que esta iniciativa contribuye a convertir estos fundos en destinos imperdibles para la observación de aves. Ahora prosigamos nuestro camino hacia el área de conservación regional. Ya llegamos al caserío Nuevo Paraíso del Chaupe.
Este es el extremo de la carretera hasta donde hemos podido llegar con la camioneta que gentilmente nos facilitaron los amigos del Santuario Nacional Tabaconas Nambaye. Muchas gracias al gobierno regional de Cajamarca. Ahora vamos a hacer lo que más nos gusta: salir a caminar en medio de la naturaleza en búsqueda de más aves. ¡Vamos! Ahí estamos observando a la espatulilla de frente rufa. Es un excelente ejemplo de las aves de la Cordillera Real Oriental. Esta, si vemos el mapa, viene desde Venezuela, Colombia, Ecuador y solo entra un pedacito a Perú, San Ignacio. Lo interesante también es que esta ave está relacionada al bambú, por eso podemos verla entre el bambú. También la podemos ver en otros espacios, pero tiene relación con este tipo de bambú que es el bambú chusquea, el bambú de altura. Y esa que se encuentra buscando su alimento es la tangara de montaña de ala azul. Uy, ahí tenemos otra tangara. Esta es algo común, es la tangara de gorro azul. Era un virión de ceja rufa. Y lo más loco es que estaba alimentándose de una pequeña oruga. Te muestro. ¡Qué fantástico! Ahí está el virión de ceja rufa, disfrutando de su desayuno. El área de conservación regional El Chaupe, Cunia y Chinchiquilla abarca casi 22.000 hectáreas y su importancia va más allá de la protección de un ecosistema único. También desempeña un papel fundamental al salvaguardar las cabeceras de numerosos ríos, los cuales son vitales para abastecer de agua a diversas ciudades. La conservación de estos bosques es crucial, ya que ciudades como San Ignacio dependen de ellos para garantizar el suministro de agua. Sin la protección adecuada de estos recursos naturales, podríamos enfrentarnos a la escasez de agua y graves problemas para las comunidades locales. Como Naturaleza y Cultura Internacional, nos dedicamos a la conservación de espacios con mayor biodiversidad, en apoyo con los gobiernos regionales, gobiernos locales y las comunidades campesinas. Nuestra estrategia de intervención es a través de paisajes, a la cual denominamos mosaicos de conservación. Uno de ellos es el mosaico Andes del Norte, que se encuentra ubicado en la región de Piura y Cajamarca, y se extiende en una superficie mayor a 450.000 hectáreas, de las cuales 150.000 hectáreas se encuentran ya protegidas, de los ecosistemas de bosque montano y páramo. Estos espacios es cabecera de cuenca del río Quirós, Chira, Huancabamba, Chamaya, Chinchipe. Desde el 2015, Naturaleza y Cultura, en cogestión con el Gobierno Regional de Cajamarca, hemos apoyado en el proceso de establecimiento y gestión del área de conservación regional Bosques El Chaupe, Cuní y Chinchiquilla, una de las primeras áreas de conservación en el departamento, en la cual albergan importantes especies tanto de flora y fauna que es meritorio su conservación. Aquí, en el extremo norte de Cajamarca, nos esperan paisajes asombrosos que parecen sacados de un sueño. Un lugar donde el tiempo se detiene y nos invita a caminar despacio, respirar profundo y sumergirnos en la exuberante belleza natural que nos rodea. Cada paso nos revela la grandeza de la naturaleza, desde las majestuosas montañas hasta los valles serenos y los cristalinos ríos que serpentean a través de ellos. Es un escenario perfecto para desconectarse del ajetreo de la vida cotidiana y conectar con la esencia pura de la vida misma. Ese que he filmado ahí es el frutero verde y negro. Es un ave hermosa, unos colores increíbles, disfrútenlo. Y lo mejor de todo es
que es un excelente dispersor de semillas. Esta ave se encuentra dentro de la misma familia que el famoso gallito de las rocas. ¡Wow! Miren ahí, entre las flores, es un picaflor. Es el silfo de cola larga. Bueno, es la hembra, ya que el macho hace honor a su nombre con una cola fascinantemente larga. ¡Uy! Es el silfo de cola larga. Tiene unos colores espectaculares y una cola larguita. Y ahí, en la punta de esa rama, tenemos a la cotinga de cresta castaña. En este lado natural de Cajamarca, el tiempo adquiere un nuevo significado. Es un llamado a ralentizar el ritmo, a tomarse el tiempo necesario para disfrutar de cada momento, cada vista panorámica y cada encuentro con la vida silvestre. Esta área de conservación regional tiene casi 22.000 hectáreas y es importante además porque protege las cabeceras de los ríos. Estos ríos van a surtir de agua a la ciudad de San Ignacio y a muchas comunidades de su entorno. Es más, José Luis, la única forma de tener el recurso hídrico en esta parte de nuestro país es conservar los bosques montanos y los páramos, debido a que las montañas tienen una baja altitud. Es por eso que se tienen que conservar estos ecosistemas tan importantes. Sin estos ecosistemas no habría agua para la ciudad de San Ignacio y para las comunidades. Y es que mientras que en el sur los nevados abastecen de agua a todo el sur, acá ustedes no tienen nevados. No, entonces la única forma de poder mantener el recurso hídrico es conservar estos bosques y páramos. Y ese es justo uno de los objetivos del área de conservación regional, el Chaupe, Cunia y Chinchiquilla, ¿correcto? Es correcto. Efectivamente, esta zona alberga más del 20% de las aves del Perú y muchas de ellas tienen unas formas fascinantes. Esos son unos pájaros relojeros. Si han podido ver nuestros episodios anteriores, ya saben por qué llevan ese nombre. Y si aún no han visto nuestros episodios anteriores, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y la de ahí, de color marrón y ojos rojos, es la viudita de cola rufa. Ahí en esas flores naranjas hay un ave. Es el colibrí jaspeado. ¡Qué linda ave! Mírenle esa marca sobre el ojo. Este bosque es increíble y aquí no solo hay aves. Willy, y me contabas que aquí se han registrado una buena cantidad de aves, una buena variedad de aves. Sí, José Luis. En el área de conservación regional Bosques El Chaupe, Cuní y Chinchiquilla, en alianza estratégica con Naturaleza y Cultura Internacional, se han registrado 293 especies de aves, de las cuales representan más del 15% de las aves de todo el país. Y es increíble que en este pequeño espacio pueda haber tanta diversidad de aves y muchas de ellas restringidas solo a los bosques montanos de la Cordillera Real Oriental. Es hasta acá, hasta donde llega, ¿no?, la Cordillera Real Oriental. Atravesó Venezuela, Colombia, Ecuador y en todo nuestro magnífico país solo está en este pedacito. Efectivamente, solo un pequeño espacio de Piura y Cajamarca. Es por ello que se tiene esta zona como prioritaria para conservación y es de suma importancia porque el recurso hídrico de las grandes ciudades depende específicamente de estos bosques y de los páramos que son los colchones hídricos.
Ahora, me decías que acá hay tapires, hay oso de anteojos. Sí, es un espacio muy importante para la conservación del tapir de montaña que se encuentra críticamente amenazado en nuestro país. Tapir de montaña, Sí. no es lo mismo del tapir de la selva baja. No, el tapir de la selva baja es Tapirus terrestris y el que tenemos acá es un poco más pequeño y su nombre científico es Tapirus pinchaque. Entonces es un refugio muy importante debido a que ellos son los arquitectos, ayudan a modular la estructura y cobertura de nuestros bosques. También la importancia de ellos es que son dispersores de semillas. Entonces conservar estas especies es muy importante porque son especies paraguas y al conservar a estos individuos también nos permite conservar toda la línea de las especies que dependen de estos bosques. Continuamos visitando el área de conservación. Por supuesto, vamos. Vámonos. Definitivamente este es un lugar que todo aventurero, amante de la naturaleza, debe de visitar. Aquí la emoción crece a cada instante, mientras nos vamos adentrando en los caminos de esta tierra generosa y llena de vida. El mayor problema en esta región ha sido la tala ilegal, así como la constante minería ilegal. Sin embargo, y gracias al trabajo de organizaciones como Naturaleza y Cultura Internacional y la creación del Área de Conservación Regional, los remanentes de estos bosques están bien protegidos. Felicitaciones a los amigos de Naturaleza y Cultura Internacional. Ahora continuaremos observando y disfrutando de las aves del lugar. Escucha, José Luis, esa es la perdiz montesa. Esa es la que está restringida esta zona, ¿correcto? Es correcto. Esa es la que vamos a escuchar y nunca vamos a ver. Es muy difícil verla. Observa, aquí está la imagen. Hace unos meses visité la zona para estudiar su potencial para la producción de uno de nuestros episodios y quedé enamorado del lugar. Su gente, su naturaleza, las mismas aves que se pueden encontrar. Y en esos días tuve la suerte de poder ver al barbudo de cabeza roja, un ave icónica del lugar. Y estoy seguro que más adelante lo vamos a encontrar. Estamos escuchando al Eubuco boursieri, uno de los aves más hermosas que tenemos en esta parte de nuestro país. Y está restringido a los bosques montanos de la Cordillera Real Oriental. Realmente excelente. Escúchalo. ¿Qué le estarás poniendo? Lo estoy viendo. ¿Lo tienes? Lo tengo, pero está más adelante. Esta es una de las aves principales por la que veníamos. Es uno de los mejores ejemplos de las aves relacionadas a la Cordillera Real Oriental. Sin esta ave no nos podíamos ir. La primera vez que vine con Willy pudimos verlo en distintos lados, pero como es la naturaleza que en estos 3 últimos días de exploración no se mostraba. Pero el día del rodaje está acá. Y los de ahí son unos matorraleros de pecho amarillo, siempre muy activos y difíciles de filmar. Miren ahí, es el tucancillo esmeralda sureño. Está posado ahí, vamos a tratar de verlo más cerca. ¡Wow! ¡Qué buen grupo de aves estamos encontrando al final de nuestro día! Esa es una tucaneta comiendo muy apaciblemente. Y para cerrar con broche de oro, toda una bandada de urracas. ¡Qué colores tan llamativos! Ahí está cantando el tororoy de vientre blanco. Como todos los tororoys, son unas aves difíciles de ver. Se escucha, pero no sale. La imagen la tienen acá.
Nuestro día ha sido verdaderamente fantástico. A pesar de la lluvia inicial y muchos momentos de neblina, el clima se volvió perfecto y las aves de este lugar nos brindaron un espectáculo maravilloso. Pero la naturaleza no solo nos provee de espacios para admirar y aves para observar. También nos brinda recursos esenciales como el agua, que son básicos para nuestra existencia. Cuando no protegemos estos bosques y ecosistemas, no solo ponemos en peligro la flora y fauna local, también nos condenamos a nosotros mismos. Cada acción cuenta, cada pequeño gesto de cuidado y respeto hacia la naturaleza marca la diferencia. Es vital que reflexionemos y nos comprometamos a tomar medidas concretas para su conservación. ¿Y tú, qué estás haciendo por tu planeta?